Lo vi todo desde el tejado de la casa que una vez y a mi hogar, mi hermano mayor, Javier, acelerando el coche familiar por el camino embarrado, con mi madre aferrada al asiento del pasajero y mi padre gritando órdenes desde atrás, mientras el agua del huracán devoraba las raíces de nuestra finca en las sierras de Cádiz. No pararon. No miraron atrás, solo un destello de los faros en la lluvia como un adiós definitivo. Y en ese momento, juré que su abandono no sería el final de mi historia, sino el comienzo de su ruina. 3 días después, cuando el helicóptero de la Guardia Civil me rescató del único alma viva en kilómetros de devastación, ya no era Elena la dócil hija menor. Era una tormenta en carne y hueso, lista para desatarse sobre ellos con la precisión de un rayo. El rugido de las hélices aún me retumba en los oídos mientras escribo esto, como si el viento de aquel huracán de 2023 nunca hubiera cesado del todo. Aquella noche, el cielo se abrió sobre nuestra finca en las afueras de Ronda, un rincón olvidado de Andalucía donde los olivos centenarios se mecían como almas en pena. Yo estaba en la cocina, preparando el asado familiar para celebrar el cumpleaños de mi padre, cuando las primeras ráfagas azotaron las persianas. «Elena, cierra todo», gritó mi madre desde el salón, su voz teñida de ese pánico contenido que siempre reservaba para las tonterías de la naturaleza. Javier, mi hermano, el heredero perfecto con su traje de empresario madrileño, ya estaba empaquetando documentos en el estudio, escrituras, pólizas, todo lo que ataba nuestra herencia al suelo que pisábamos. Nuestra familia no era de las que se deshacen en lágrimas, éramos de las que construyen imperios con sudor y silencio. Mi abuelo había levantado aquella finca de la nada después de la guerra civil, convirtiendo tierra árida en viñedos que exportaban vino a toda Europa. Papá lo expandió con astucia, casándose con mamá, una sevillana de linaje con dote en forma de contactos en la alta sociedad. Yo, la pequeña Elena, siempre fui la soñadora, estudié literatura en Sevilla, soñando con escribir novelas que capturaran el alma andaluza, pero terminé de vuelta en la finca, manejando las cuentas porque alguien tiene que hacerlo. Javier, en cambio, era el soltero ambicioso, escalando en una multinacional en Madrid, pero siempre volviendo para reclamar su porción del pastel. El huracán llegó sin piedad. Un monstruo climatológico que los noticieros después llamarían Filomena del Sur. El río Guadiaro se desbordó como una bestia enfurecida, arrastrando cercas, ganado y recuerdos. Intentamos fortificar la casa. Javier clavó tablas en las ventanas. Papá revisó el generador. Mamá rezó a la Virgen de la Cabeza. Yo corría al sótano por linternas. Pero cuando subí, los encontré reunidos en el salón, susurrando. «La finca no se salvará», dijo papá, su voz ronca por el puro que no se atrevía a encender. «El seguro no cubre inundaciones totales. Si nos quedamos, lo perdemos todo». Javier asintió. Sus ojos calculadores, hay que evacuar ahora. El coche aguanta hasta la carretera principal. ¿Y yo?, pregunté, jadeando en el umbral. El viento aullaba afuera, como un coro de almas condenadas. Mamá me miró con esa expresión suya, mitad lástima, mitad reproche. «Elena, ve al piso de arriba. Desde el tejado podrás pedir ayuda si empeora». Javier ya cargaba maletas al maletero. «¿Maletas? El huracán está aquí», grité. Papá se acercó, poniendo una mano en mi hombro, la última vez que lo tocaría. «Hija, es por el bien de todos. La finca es el legado. Si nos vamos los 3, podemos salvar lo que queda. Tú distraerás a los rescatistas si vienen». Sus palabras me golpearon como un latigazo. ¿Distraer? ¿Yo? ¿La carnada humana para que ellos huyeran con los papeles? No hubo tiempo para protestas. El agua ya lamía los escalones de la entrada. Subí al tejado, resbalando en las tejas mojadas, mientras oía el motor del viejo Seat rugir a vida.
Desde arriba. Vi cómo se alejaban, el coche serpenteando por el camino, faros cortando la cortina de lluvia como cuchillos. Grité su nombre hasta quedarme ronca, pero el viento se lo tragó todo. Solo quedé yo, acurrucada contra la chimenea, con el agua subiendo como un verdugo inexeable. Las horas se fundieron en un infierno de frío y oscuridad. Pensé en mi vida, los veranos bailando flamenco en las fiestas de la vendimia, las noches de confidencias con Javier sobre sus conquistas en Madrid, las tardes ayudando a mamá en el jardín de jazmines. ¿Cómo habíamos llegado a esto? El agua alcanzó el primer piso al amanecer, y me subí a una antena improvisada, aferrándome a ella como a un crucifijo. Alucinaciones me visitaron, vi a mi abuelo riendo entre los olivos ahogados. Oí a papá prometiendo que la familia es lo primero. Mentiras. Todo eran mentiras envueltas en el aroma de vino y tierra. El segundo día, el sol asomó tímido, revelando el caos, la finca convertida en un lago fangoso, los viñedos como esqueletos retorcidos. Bebí agua de lluvia de un cubo volcado. Mordí corteza de olivo para el hambre. En mi mente, el plan germinaba como una semilla envenenada. No moriría allí. Sobreviviría para hacerlos pagar. Cada ola que chocaba contra la casa era un recordatorio, su traición no era accidente, era calculada. Habían elegido el legado sobre la sangre. Al atardecer del tercer día, el zumbido lejano me salvó. Un helicóptero de la Guardia Civil, pintado de rojo y blanco, surcaba el cielo como un ángel vengador. Lancé mi bufanda roja, el único color en aquel gris, y grité hasta que un foco me cegó. El rescatista, un hombre curtido llamado Miguel, me izó con cuerdas, sus manos firmes contrastando con mi cuerpo tembloroso. «Estás viva. Milagro», exclamó mientras ascendíamos. Desde arriba, vi la finca por última vez, un cadáver flotante. Y en mi corazón, la semilla de la venganza eclosionó. En el hospital de Ronda, me cosieron heridas que no eran solo físicas. Moretones en las costillas, deshidratación, hipotermia. Pero el verdadero daño estaba en el alma, una grieta que dejaba entrar el odio puro. Miguel, el rescatista, se quedó a mi lado más de lo necesario. Era de Málaga, viudo, con una hija en la universidad. Su empatía era un bálsamo raro. «¿Tu familia? ¿Dónde están?», preguntó con cautela mientras me daba sopa. Sonreí por primera vez en días, una sonrisa afilada como una navaja. Huyendo, supongo. Salvando lo que queda de nuestro imperio. Los noticieros estallaron al día siguiente. Hija abandonada en huracán, traición familiar o acto de supervivencia. Mi historia se viralizó, la mujer del tejado. Superviviente contra todo pronóstico. Javier fue el primero en contactar, un mensaje de WhatsApp desde un hotel en Sevilla. Elena, Dios mío, estamos destrozados. El pánico nos cegó. Ven, hablemos. Adjuntó una foto de ellos tres en una suite lujosa, con vistas al Guadalquivir, fingiendo duelo. Mamá llamó después. Su voz quebrada, «Hija, perdóname. Fue tu padre». Él decidió. Papá, en silencio, solo envió un giro bancario de 5.000 euros, para tus gastos. Pero yo ya no era la Elena que perdonaba. En la habitación del hospital, con Miguel trayéndome periódicos, leí los detalles, la finca declarada pérdida total, el seguro rechazado por abandono premeditado. Ironía deliciosa. Nuestros viñedos, valorados en millones, ahora eran barro. Y ellos, mis salvadores, habían registrado una nueva empresa en Madrid esa misma semana, Viñedos Heredia Hnos, con Javier como socio mayoritario. Habían transferido activos días antes del huracán. Usando mi firma falsificada en los papeles, lo descubrí revisando extractos bancarios desde mi cama. La rabia me consumía como un fuego lento.
Noches en vela planeando, denuncia, escándalo público, o algo más sutil. Que los devorara desde dentro. Miguel se convirtió en mi confidente involuntario. La venganza es un plato frío, me dijo una tarde, mientras paseábamos por los jardines del hospital bajo el sol andaluz. Pero a veces, la justicia es más dulce. Él no sabía que yo no buscaba justicia, buscaba destrucción. Descargué del hospital con una muleta y un plan. Alquilé un piso modesto en el casco antiguo de Ronda, cerca del Puente Nuevo, donde el viento aún susurraba secretos de suicidas pasados. Mi primer acto fue contactar a un abogado, Carmen López, una leona de los tribunales sevillanos, especializada en fraudes familiares. Tu firma falsificada es oro puro, me dijo en su oficina atestada de expedientes, fumando un cigarrillo electrónico con aroma a jazmín. Podemos demandarlos por abandono, falsificación y usurpación de herencia. Pero ganarás enemigos, Elena. ¿Estás lista para quemar puentes? Asentí, sintiendo el pulso de la adrenalina. Quémalos todos. Carmen era mi aliada perfecta, divorciada, con una hija rebelde como yo, y un rencor crónico contra los patriarcas que pisotean a las mujeres. Juntas, reconstruimos el caso, testigos del pueblo que vieron el coche huir, logs de transferencias bancarias, incluso un video granulado de una cámara de seguridad en la carretera principal mostrando a la familia intacta mientras yo luchaba por mi vida. Mientras preparábamos la demanda, visité a Javier en Madrid. No para reconciliarme, sino para medir su debilidad. Llegué a su ático en Chamartín sin avisar. El olor a colonia cara y café solo impregnando el aire. Hermana, dijo abrazándome, su camisa de seda arrugándose. Pensé que te había perdido. Cenamos en un restaurante de fusión. Velas parpadeando como mentiras. Habló de redención, fue un error colectivo. Papá presionó. Mamá cedió. Yo seguí. Pero sus ojos traicionaban codicia. Mencionó la nueva empresa como un salvavidas. Yo sonreí, fingiendo lágrimas. Solo quiero volver a casa, Javi. A nuestra casa. Regresé a Ronda con su confesión grabada en mi teléfono, un descuido suyo al firmar un acuerdo preliminar que yo había falsificado sutilmente. Carmen rió al oírlo, eres más astuta de lo que pareces. Pero el verdadero conflicto ardía en mi interior. ¿Era esto venganza o solo supervivencia? Noches de insomnio, me traían flashbacks, el agua subiendo, el coche alejándose. Odiaba a papá por su egoísmo, a mamá por su silencio cómplice, a Javier por su ambición ciega. Pero también me odiaba a mí, por haber sido tan ciega. El juicio se fijó para 6 meses después, en los juzgados de Málaga. Mientras tanto, la prensa no cesaba, artículos en El País sobre la familia rota por el clima, entrevistas con vecinos que me llamaban la mártir de las sierras. Javier contraatacó con una campaña sutil, donaciones a fondos de huracanes en mi nombre, fotos de la familia reunida en oración. Mamá me envió paquetes, ropa, libros, una carta perfumada con te quiero, hija. Perdóname. La quemé en la plaza de toros abandonada, viendo las llamas danzar como fantasmas flamencos. Miguel se convirtió en mi ancla. Nuestras citas eran paseos por el Tajo, donde el río rugía abajo como mi conciencia. No dejes que te consuma, me advertía, su mano rozando la mía. Él veía la grieta en mí, la Elena que aún anhelaba amor familiar. Una noche, bajo las estrellas, le confesé todo. Quiero que sufran como yo sufrí. Él me besó entonces, suave como el vino joven de Ronda. Entonces hazlo con el corazón abierto. La venganza ciega destruye al vengador. Pero el corazón abierto era un lujo que no podía permitirme. La víspera del juicio, recibí una llamada anónima, Elena. Tu hermano no es el villano que crees. Una voz distorsionada,
Quizás un empleado resentido. Descolgué el hilo a que correos de la nueva empresa con ayuda de un contacto de Carmen, un informático freelance de Granada. Lo que encontré me heló la sangre. Javier no había falsificado mi firma. Lo había hecho papá, pero con un motivo oculto. Años atrás, yo había firmado un poder notarial para emergencias familiares. Pero el twist vino como un mazazo. Javier había intentado volver por mí. El coche se averió en la carretera. Y en el pánico, mamá insistió en continuar, alegando que Elena es fuerte. Sobrevivirá. Javier, en un email borrado, confesaba a un amigo: la dejé atrás para salvar a los viejos. Dios, ¿qué he hecho? El mundo se tambaleó. Mi venganza, construida sobre pilares de odio, se resquebrajaba. ¿Era mamá la verdadera serpiente? ¿O todos éramos víctimas de un legado tóxico, donde el dinero devoraba la lealtad? Lloré esa noche en brazos de Miguel, el primer llanto genuino desde el huracán. Pero el juicio era al día siguiente. Retirar la demanda, o dejar que el caos se desatara, revelando verdades que nos destruirían a todos. El tribunal de Málaga era un coloso de mármol y justicia impersonal, con el sol andaluz filtrándose por vidrieras polvorientas como juicios divinos. Entré cojeando aún por la muleta, un recordatorio teatral de mi calvario, vestida de negro austero, el cabello recogido en un moño que gritaba determinación. Carmen caminaba a mi lado, su carpeta repleta de dagas legales. Frente a nosotros, mi familia, papá encorvado, con el peso de sus 65 años, mamá, emperifollada con un traje sastre de Zara, ojos hinchados tras capas de maquillaje. Javier, impecable en su traje Armani, pero con ojeras que delataban noches de insomnio. El juez, un hombre seco de bigote cano llamado Ruiz, abrió la sesión con formalidad. Caso de Heredia contra Heredia, abandono, falsificación y daños morales. Mi testimonio fue un monólogo afilado, cada palabra un clavo en su ataúd. Describí el huracán como un apocalipsis personal, el viento hollando profanidades, el agua trepando como dedos acusadores, el coche alejándose como un ladrón en la noche. Me dejaron para morir, vuestra merced, por ladrillos y viñedos. La sala jadeó. Un reportero de La Opinión de Málaga garabateaba furiosamente. Carmen presentó las pruebas, transferencias bancarias, el video granulado, la grabación de Javier admitiendo seguir la decisión. Papá se removió en su asiento, murmurando mentiras. Mamá sollozó discretamente, un pañuelo de encaje ahogando hipos calculados. Javier me miró fijamente, su expresión una mezcla de súplica y desafío. ¿Hasta dónde llegarás, Elena? Le devolví la mirada. Hielo puro. Hasta el fondo del pozo que cavasteis. Su defensa fue patética, un abogado madrileño con acento castizo, argumentando pánico colectivo e intento de rescate fallido. Presentaron testimonios de vecinos. Los Heredia siempre han sido buena gente. Pero el video los traicionó. Faros firmes, sin titubeos. El juez frunció el ceño. Esto huele a premeditación. Durante el receso, mamá se acercó en el pasillo, su perfume de gardenias invadiendo mi espacio. Elena, por favor. Somos sangre de tu sangre. Extendió una mano temblorosa. La aparté como a una víbora. Sangre que se diluye en el agua. Mamá. Tú lo sabes mejor que nadie. Sus ojos se endurecieron por un instante, revelando la mujer que había cedido a papá por comodidad, sacrificando a su hija por un legado de vino y deudas. La tarde trajo el twist que había descubierto, el email de Javier, exhumado por mi jeque. Su abogado lo usó para pivotar. Mi cliente intentó regresar. Fue la señora Heredia quien insistió en continuar. La sala estalló en murmullos. Mamá palideció, su máscara resquebrajándose. ¿Qué calumnia es esta?, siseó. Pero Javier bajó la cabeza, confirmándolo con silencio.
Papá gruñó, basta de chismes. El juez golpeó el mazo, orden en la sala. Carmen improvisó magistralmente, esto no absuelve al demandado principal, Javier Heredia, quien firmó las transferencias. Pero ilustra la podredumbre familiar. Yo observaba, el corazón latiendo como un tambor flamenco. El odio se diluía en algo más complejo, piedad por Javier, el hermano que siempre quise, desprecio por mamá, la traidora pasiva, y una ira sorda hacia papá, el titiritero. El veredicto llegó al atardecer, con el sol tiñendo las paredes de naranja sangre. Su declara culpable a Javier Heredia de falsificación y abandono agravado. Indemnización de 500.000 euros a la demandante. La finca se subastará para compensación equitativa. La sala aplaudió sutilmente, flashes de cámaras cegaron. Javier se hundió. Mamá sollozó de verdad esta vez. Papá me lanzó una mirada que era puro veneno, has destruido todo, Elena. Pero no había terminado. Esa noche, en un bar de tapas cerca del puerto, brindé con Carmen y Miguel, quien había conducido desde Ronda para apoyarme. A la justicia, dijo ella, alzando su fino de Jerez. Miguel me apretó la mano, a tu coraje. El vino sabía a victoria amarga. Javier me escribió, te odio, hermana. Pero lo merecíamos. Mamó desapareció en un convento de monjas en Sevilla, buscando redención en oraciones que nunca me llegarían. Papá, solo en su piso de Málaga, empezó a beber de nuevo, el legado evaporándose como humo. Las consecuencias se desplegaron como dominós. La subasta de la finca atrajo buitres, un inversor chino compró los restos por una fracción, convirtiéndolo en un resort ecológico irónico. Javier perdió su puesto en Madrid. Rumores de fraude lo siguieron como una sombra. Intentó suicidarse una vez. Con pastillas en un motel de Toledo, lo supe por un amigo común. Lo salvé indirectamente, anónimamente. Pagué su terapia con parte de la indemnización. No por piedad, sino para prolongar su sufrimiento. Que viviera con el peso. Yo, con el dinero, compré un pequeño cortijo en las colinas de Grazalema, lejos de los fantasmas. Planté viñedos nuevos, no de uvas, sino de olivos resistentes al clima. Escribí mi primera novela, Sombras en el tejado, un bestseller que destripaba nuestra podredumbre familiar sin nombres. Pero todos lo supieron. Premios literarios en Sevilla. Entrevistas en TVE donde sonreía con gracia felina, la supervivencia es la mejor venganza. Pero el twist mayor vino meses después, en una carta de mamá desde el convento. Elena, tu padre no era el monstruo. Yo lo era. Antes del huracán, descubrí su aventura con tu prima Rosa. Amenacé con divorcio, perdiéndolo todo. El huracán fue mi excusa para huir contigo como sacrificio. Lágrimas emborronaron la tinta. Ella, la devota, la manipuladora, había orquestado el abandono para vengarse de papá. Mi mundo se invertía de nuevo, Javier inocente en parte, papá víctima. Yo. La peón en un juego mayor, la furia renació, pero matizada de H símbolo 1 de 1 y H símbolo 1 ADN. Visité el convento, un bastión de piedra en las afueras de Sevilla, donde monjas en hábito negro cantaban salmos al alba. Mamá había envejecido décadas, arrugas como surcos de viñedo seco. Hija, susurró en el locutorio, separadas por una reja de hierro forjado. Perdóname. O mátame con tu silencio. Le conté todo, el juicio, la ruina, mi nueva vida. Ella asintió, lágrimas cayendo como lluvia tardía. Merezco el infierno. Pero tú, vive libre. Salí de allí transformada. La venganza no era un fin, era un ciclo. Regresé a Grazalema, donde Miguel me esperaba con una propuesta, matrimonio. No de cuentos, sino de compañeros en la tormenta. Acepté, plantando un olivo juntos bajo la luna llena. Pero en las noches quietas,
¿El viento aún susurra, fue justicia o solo otro abandono? Los olivos de Grazalema crecían tercos, sus raíces hurgando la tierra roja como dedos acusadores, recordándome que la curación es un acto de guerra lenta. Mi cortijo, un refugio de adobe blanco y bugambillas trepadoras, se erguía en la falda de la sierra, donde el viento del estrecho traía ecos del mar y del pasado. Miguel y yo lo habíamos convertido en un santuario, un huerto de hierbas para su cocina experimental. Él soñaba con abrir un restaurante de rescate, platos que salvaran almas con sabor, y un estudio para mí, con vistas al valle donde el sol se hundía como una moneda de oro fundido. La novela Sombras en el tejado se convirtió en un fenómeno, 50.000 copias en el primer mes. Reseñas en El Cultural alabando su furia contenida y lirismo andaluz. Firmas de libros en la Feria de Sevilla, donde mujeres de todas las edades me abrazaban, susurrando gracias por dar voz a las abandonadas. Pero cada aplauso era un eco hueco, el éxito no llenaba el vacío que mi familia había acabado. Javier reapareció en mi vida como un fantasma arrepentido. Llegó un domingo de otoño, conduciendo un coche alquilado destartalado, nada del set familiar, con barba descuidada y ojos hundidos. Elena, necesito hablar. No como hermanos, sino como supervivientes. Lo recibí en la terraza, bajo la pérgola de uva moscatel, con Miguel vigilando desde la cocina. Serví café solo, amargo como nuestras verdades. Habla, entonces. Pero no esperes absolución. Confesó todo, la aventura de papá con Rosa, nuestra prima. Había sido real. Un affair de verano en la Costa del Sol que mamá descubrió meses antes del huracán. Ella planeó el escape, dijo, voz ronca. Usó el clima como tapadera. Yo seguí porque temía perder el legado. Pero intenté volver, Elena. El coche se atascó en el barro, y cuando lo saqué, mamá juró que te habían rescatado ya. Lágrimas surcaron su rostro curtido. Te fallé. Y por eso, perdí todo. Le mostré la carta de mamá. La leyó en silencio, palideciendo. Dios, es peor de lo que imaginaba. Hablamos horas de infancia, de sueños rotos, de cómo el dinero nos había envenenado como belladona en el vino. Al final, le ofrecí un olivo, plántalo aquí. Raíz nueva. Se fue con una promesa, terapia, un trabajo honesto en una bodega de Jerez. No era perdón, sino un armisticio frágil. Papá fue más difícil. Lo encontré en su piso de Málaga, un cuchitril sobre el mercado de Atarazanas, donde el olor a pescado frito se mezclaba con su aliento a anís. Enfermizo, con el hígado reclamando venganza propia por décadas de excesos. Hija, croó desde su sillón deshilachado. Has ganado. La finca, el nombre. Todo ido. No había remordimiento, solo derrota. Le confronté con la verdad de mamá, ella te sacrificó a ti y a mí por su orgullo. Se rió, un sonido roto como cristal pisado. Siempre supe. Pero el amor es ciego, Elena. Como el tuyo por la venganza. Sus palabras me desarmaron. ¿Amor? Mi odio era amor torcido. Un lazo que me ataba a ellos incluso en la ruina. Le dejé dinero el resto de la indemnización. No por piedad, sino para que no muriera solo. Vive con ello, papá. Como yo. Mamá permaneció en el convento, una sombra piadosa. La visité una vez más, en invierno, cuando la nieve rara cubría las colinas sevillanas como un sudario. He confesado todo, me dijo tras la reja, su hábito gris engullendo su figura. El abad dice que Dios perdona. ¿Tú puedes? Le di mi novela, dedicada a la madre que me enseñó a sobrevivir. No volví. La sociedad andaluza, con su chisme como aceite en el pan, no olvidaba. En las ferias de ganado, susurros, la que hundió a los Heredia. Pero también admiración, valiente.
Esa Elena. Carmen me llamó para un nuevo caso, una viuda estafada por su yerno. Únete a mí. Convierte tu dolor en espada. Decliné. La ley era demasiado fría. Yo prefería las palabras, que cortaban sin sangre. Miguel y yo nos casamos en primavera. Una ceremonia civil en el Puente Nuevo de Ronda, con el Tajo rugiendo abajo como testigo. Solo testigos, Carmen. Javier recién afeitado, con una sonrisa tentativa, y un puñado de amigos del rescate. Votos simples, en tormentas y calmas. Nos salvamos mutuamente. La luna de miel fue un road trip por la ruta de los pueblos blancos, deteniéndonos en tabernas para flamenco improvisado, donde bailé hasta sangrar los pies, liberando demonios. Pero el pasado no duerme. Una noche de tormenta, eco cruel del huracán. Soñé con el tejado, agua subiendo, familia huyendo. Desperté gritando. Miguel acunándome. Está acabado, murmuró. No lo estaba. La carta de mamá había plantado una semilla, ¿y si su confesión era otra mentira? Investigué sutilmente, con ayuda de Javier ahora aliado. Emails antiguos revelaron, la aventura de papá era inventada por mamá para justificar su propio affair con el capataz de la finca. Un hombre rudo de Tarifa que la había consolado en soledades. El ciclo de traiciones se cerraba, todos culpables, todos víctimas. La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN me invadió como niebla matutina. Llamé a Javier, quememos los papeles. Dejemos que el tiempo juzgue. Él accedió, y juntos, en una ojera en mi cortijo, incineramos cartas, fotos, legados. Las llamas danzaron alto, liberando humo que olía a cierre. Escribí una secuela, Raíces envenenadas, explorando el perdón como venganza última. Bestseller otra vez, pero esta vez, con catarsis. Papá murió ese invierno, en paz, legándome una vieja botella de vino de la finca original. La bebí sola, brindando por fantasmas. Mamá salió del convento un año después, mudándose a un piso en Cádiz, cerca del mar que tanto amaba. Nos reconciliamos en fragmentos, llamadas semanales. Visitas tensas llenas de silencios productivo. Somos rotas, pero juntas, dijo una vez. Y por primera vez, lo creí. La vida en Grazalema floreció, Miguel abrió su restaurante, El Rescate, con platos como paella de sobrevivientes, el arroz con mariscos y un toque de azafrán amargo. Yo enseñaba talleres de escritura en la Universidad de Málaga, empoderando mujeres a contar sus tormentas. Javier se casó con una maestra de ronda, y me invitó a la boda. Bailamos sevillanas torpes, riendo de lo absurdo. Pero en lo profundo, la cicatriz del huracán late. Cada tormenta me tensa, cada familia unida en la calle me pincha. La venganza me salvó, pero casi me ahoga. Ahora, elijo la luz, raíces nuevas, amores honestos, palabras que curan en vez de herir. El verano de 2025 trajo un calor asfixiante a Andalucía, como si el sol conspirara para derretir secretos enterrados. Mi cortijo en Grazalema bullía de vida, el restaurante de Miguel atraía turistas de toda Europa. Sus mesas al aire libre bajo toldos de esparto llenas de risas y platos humeantes. Yo, entre fogones y plumas, equilibraba dos mundos, el de la chef asistente, aprendiendo a picar cebollas sin lágrimas, y el de la escritora, garabateando en un cuaderno raído junto al pozo. Javier se había instalado en Ronda, a media hora serpenteante por curvas que desafiaban el vértigo. Su bodega pequeña, Heredia renacida, producía un tinto robusto que vendía en ferias locals. No es el imperio de papá, me dijo una tarde mientras etiquetábamos botellas en su sótano húmedo. Pero es honesto. Nuestra relación era un puente tambaleante, cenas familiares ocasionales, donde evitábamos minas terrestres como el huracán o la demanda. Él traía a su esposa, Lola, una mujer de risa contagiosa y ojos que veían más allá de las grietas. Mamá,
En Cádiz. Había florecido en su soledad marítima, pintaba acuarelas de atardeceres sobre el Atlántico, vendiéndolas en mercadillos de la Caleta. Sus cartas ahora eran pinceladas de vulnerabilidad, el mar me enseña a soltar. Elena. Ojalá tú también. La visité en julio, conduciendo la carretera N443 con el viento salino azotando el pelo. Su piso era un caos ordenado de lienzos y conchas, oliendo a sal y óleo. Hija. Me abrazó. Huesuda pero cálida. Paseamos por la playa de la Victoria, pies hundiéndose en arena caliente, hablando de todo y nada, recetas de gazpacho. El nuevo libro mío. Su hacer confesado como un pecado lejano. Lo hice por celos, admitió, deteniéndose ante una ola perezosa. Tu padre y Rosa. Exageré. Pero el capataz era real. Quería herir como me herían. Lágrimas salinas se mezclaron con el mar. La abracé por primera vez desde la infancia. Sintiendo su fragilidad como un recordatorio, el odio envejece mal. Somos humanas, mamá. Fallamos. Pero aquí estamos. Papá nos velaba desde el más allá. Su botella de vino un talismán en mi estantería. Soñaba con él a veces, no como el tirano, sino como el joven ambicioso que plantó los primeros olivos. Manos callosas y sueños grandes. Su muerte había sido un cierre abrupto, un infarto en la Atarazanas. Solo con un bocadillo de boquerones. Javier y yo organizamos un funeral discreto en Ronda. Solo familia y unos tíos lejanos. Al menos se fue sabiendo que lo perdonamos, murmuró Javier al sepulcro. Y por primera vez, no mentía. Carmen López irrumpió en mi paz como un torbellino legal. Llamó desde Sevilla, Elena. Necesito tu cerebro. Un caso de herencia envenenada en Córdoba, familia rota por un testamento falso. Dudé. Mi venganza pasada aún me picaba como cicatriz fresca. Pero accedí. Volando a Córdoba en trenave. El paisaje andaluz desfilando como páginas de un viejo diario. El caso era espeluznante, una viuda. Inés, abandonada por sus hijos durante una riada en el Guadalquivir. Similar a mi historia, pero con veneno literal en el testamento. Colaboré como consultora narrativa. Entretejí testimonios en un dossier que leía como thriller. Ganamos. Inés recuperó su fortuna. Y Carmen me regaló una botella de manzanilla. Eres mi musa de la justicia poética. Regresé a Grazalema renovada. Pero el viaje removió sedimentos. En el tren, un pasajero reconoció mi foto de portada. ¿Eres la del huracán? ¡Qué historia! Sonreí. Pero dentro. La pregunta latía, ¿era yo mi historia? ¿O más? Miguel notó el cambio. Estás inquieta, dijo una noche. Mientras lavábamos platos al ritmo de un fado portugués en la radio su capricho exótico. El pasado llama, ¿verdad? Asentí, secando una copa de cristal fino. No el huracán, sino lo que dejó. Y si no he perdonado del todo. Me llevó a la cama. Sus besos un mapa de consuelo. Pero el sueño trajo pesadillas, el helicóptero descendiendo. Pero en vez de rescatarme, aterrizaba para llevarme de vuelta al infierno familiar. El clímax de ese verano llegó en la feria de Ronda. Un torbellino de luces, caballos y jerez derramado. Javier nos invitó a su stand de vinos, donde Lola vendía botellas con etiquetas pintadas a mano. Bailamos saetas improvisadas, el público vitoreando, pero en medio del bullicio, vi a mamá acercándose, vestida de faralaes rojos como sangre vieja. Vine por ti, dijo, besuqueando mis mejillas. Por primera vez, los cuatro en Javier, Lola, Miguel y yo formamos un círculo familiar, brindando con su tinto. Por renacer, propuso Javier. Y las copas tintinearon como campanas de bodas. Pero los twists no cesan en la vida real. 2 semanas después, un sobre anónimo llegó al cortijo, fotos granuladas de papá con Rosa, pero fechadas post-huracán. Otro affair, no, eran de un plan de inversión fallido.
donde papá había hipotecado la finca en secreto para salvar la empresa de Javier de una quiebra. Mamá lo sabía. Por eso el abandono no solo celos, sino pánico financiero. Llamé a Javier, otro secreto. Reímos amargamente por teléfono. Somos un culebrón andaluz. La revelación no dolió, liberó. Escribí un ensayo para ABC, Herencias tóxicas, cómo el dinero ahoga la sangre, exponiendo sin nombres nuestra saga. Reacciones mixtas, elogios de feministas, críticas de conservadores que me tildaban de familia disfuncional. Pero vendí más libros. Y eso pagó un segundo olivar. Otoño trajo lluvia suave, no tormentas. Miguel y yo planeamos un hijo de un rescate futuro. Mamá pintó mi retrato, una mujer en tejado, pero con alas de helicóptero. Tu ángel, dijo. Javier expandió su bodega, invitándome a catar. Prueba esto, hermana. Sabe a segundas oportunidades. La venganza se había transmutado en resiliencia. Aún sentía el tirón del odio en días grises, pero lo contrarrestaba con raíces, familia rehecha, palabras que empoderan, un amor que no abandona. El huracán fue mi génesis, ahora escribo el epílogo. Invierno en Grazalema es un abrazo crudo, nieblas que envuelven las sierras como velos de viuda, vientos que susurran leyendas de bandoleros en las cuevas. Mi barriga crecía con el niño o niña, a un misterio, un bulto de promesas que Miguel besaba cada mañana, susurrando pequeño superviviente. El cortijo olía a leña crepitante y guisos de cordero, con el restaurante cerrado por temporada, dándonos espacio para soñar. La novela secuela, Raíces envenenadas, salió en noviembre, lanzada en una librería de Sevilla con lluvia torrencial afuera, como ironía poética. El público llenó la sala, lectoras con ojos brillantes, compartiendo sus abandonos, maridos fugaces, madres ausentes. Firmé hasta que la mano dolía. Cada dedicatoria un hilo que tejía comunidad. Javier presentó el evento. Su voz firme, mi hermana no solo sobrevivió, renació. El aplauso fue catártico, borrando ecos de juicios pasados. Mamá se mudó temporalmente a Ronda, alquilando un piso cerca de Lola para ayudar con el bebé. Su presencia era tentativa, cosía mantitas de crochet en la terraza, contando anécdotas de mi infancia que no recordaba. Siempre fuiste la valiente, Elena, trepando olivos como un mono. Conflictos menores surgían, su afán por arreglar la cocina de Miguel con ollas de barro tradicional, o sus silencios cuando hablábamos de papá. Pero progresábamos, una noche. Jugamos al dominó hasta la medianoche, riendo de trampas absurdicas. Carmen me arrastró a un simposio en Granada, Mujeres y Justicia Narrativa. Hablé de cómo la escritura había sido mi helicóptero personal, rescatándome del abismo. Una abogada joven se acercó después. Tu historia me inspiró a demandar a mi suegro. Gané. Ese impacto, cadenas de empoderamiento, era la verdadera venganza, no destrucción, sino elevación. Pero el pasado mordió de nuevo en Navidad. Una carta de Rosa. La prima fantasma, Elena, tu padre me dejó deudas. La hipoteca secreta era para salvarnos a todos, pero él mintió sobre el monto. Tu madre lo sabía y usó el huracán para borrarlo todo. Adjuntaba documentos, facturas falsificadas, firmas de papá. Llamé a Javier, furioso. Condujo esa noche. Sentados en mi salón, con el fuego rugiendo, diseccionamos el nudo. Papá no era víctima ni villano. Era un mentiroso empedernido, hipotecando el futuro por orgullo. ¿Lo confrontamos en su tumba? Bromeó Javier. Pero su risa era hueca. En vez, quemamos los papeles en la chimenea, cenizas volando como confeti macabro. Mamá, al enterarse, colapsó. Lo supe, pero callé. Por paz. La consolamos juntos. Un trío improbable unido por ruinas compartidas. Basta de secretos, juramos. De ahora en adelante, verdad o silencio.
El parto llegó en febrero, bajo una luna llena que iluminaba la nieve en las sierras. Una niña, Lucía, por la santa de la luz. Miguel lloró al cortarle el cordón, Javier trajo vino de su bodega, mamá cantó una nana sevillana. En el hospital de Ronda, con Lucía en brazos, sentí el ciclo romperse, no más abandonos, solo raíces entrelazadas. Primavera revivió la tierra, olivos floreciendo. Restaurante reabriendo con menús de renacimiento, ensaladas de hierbas silvestres. Paellas con toques de mi novela. Escribí aprets para el mundo sobre resiliencia climática y familiar, abogando por seguros justos y terapias accesibles. Mi voz, antes grito solitario, ahora era coro. Un twist final. Dulce el amargo, Javier descubrió un viñedo oculto de abuelo. Parcelas intactas en las colinas de Gausin, no afectadas por el huracán. El legado real, dijo, invitándonos a plantarlo juntos. Bajo el sol de mayo, con Lucía en una mochila, clavamos estacas, mamá con sus manos artríticas, Lola riendo, Miguel contando chistes malos. El vino de esas uvas, años después, se llamaría helicóptero rojo. La H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN por mi venganza inicial se desvanecía, reemplazada por gratitud retorcida. Había destruido para reconstruir, herido para sanar. En noches de insomnio, con Lucía respirando suave, miro las estrellas andaluzas y susurro, sobrevivimos. Todos. Verano 2026, Lucía gatea entre los olivos. Sus risas un contrapunto al zumbido de abejas en las flores. El cortijo es un tapiz vivo, bugambillas escalando paredes. El restaurante de Miguel atrayendo críticas en Michelin por su cocina de almas rescatadas. Yo publico mi tercera novela, Vuelos en la tormenta. Un cierre triológico que explora redención colectiva. Lanzamiento en la Bienal de Flamenco de Sevilla, donde bailo con Javier un bulería improvisado. Mamá aplaudiendo desde la primera fila con lágrimas de orgullo. La familia, antes fracturada como cerámica rota, se ha soldado con oro kintsugi, grietas visibles, pero más fuertes. Javier y Lola esperan su primer hijo, celebramos con una paella en Gausin, el nuevo viñedo brotando tierno. Mamá, rejuvenecida por el mar y los nietos, expone sus acuarelas en una galería de Cádiz, tormentas pasadas, paisajes de huracanes emocionales. Pintar es mi venganza, bromea, y todos reímos, porque ahora el humor es nuestro escudo. Carmen y yo fundamos un colectivo, Voces del Abandono, talleres gratuitos en pueblos andaluces para mujeres que escriben sus tromes. En Antequera, una joven comparte su historia de riada familiar, la guío, viendo mi reflejo en sus ojos fieros. La pluma es más afilada que la ley, digo, y ella asiente, empoderada. Miguel y yo renovamos votos en el 10º aniversario del huracán Cirónico, sanador. En el tejado del cortijo reconstruido, con vistas al valle donde una vez luché, intercambiamos anillos bajo un cielo estrellado. Lucía, de 3 años, lanza pétalos, Javier toca guitarra, mamá canta y pena, penita. No hay helicópteros, solo nosotros, anclados. Reflexiono en diarios vespertinos, la venganza fue mi huracán personal, devorando todo antes de aclarar el cielo. PH símbolo 1 EABNN símbolo 1 Eden Web dio paso a TU y símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG. Luego a Toantin fría. Y finalmente H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN que florece en sabiduría. Las consecuencias ruina financiera. Lazos rotos crearon reacciones en cadena, un legado nuevo. No de viñedos sino de verdades. Twists menores salpican, Rosa reaparece como aliada. Donando arte para nuestro colectivo. Un documental de RTVE sobre Misage. Nominada a premios. Pero el mayor es interno, he aprendido que la familia no es sangre, sino elección. Elijo a esta, Miguel mi rescate.
Lucía mi luz. Javier mi espejo. Mamá mi lección. En Grazalema. Bajo vientos suaves. Planto un olivo por cada herida, uno por el abandono, otro por el juicio, uno por los secretos. Crecen juntos, entrelazados. La historia termina no con un bang, sino con un susurro, sobrevivimos. Y en esa supervivencia, encontramos gracia. El huracán nos abandonó, pero nosotros nos encontramos. Y volamos.